semáforo la semana 6. Hilario Gallegos, a sus 52 años, nos cuenta su historia. Desde muy niño trabajaba 12 horas al día pelando mazorcas de maíz, que esto le generaba un sangrado en la mano. Todo esto por un trozo de pan. También nos comenta que hace 10 años atrás, a sus 42 años, estaba trabajando para recibir una remuneración de 3 pesquisas al día. Además, él no sabe escribir ni leer, es analfabeto, esto porque tuvieron limitaciones en cuanto al acceso a la educación. Él hoy en día no llama patrón a nadie, porque cuando antes tenía un mandato por parte de los hacendados, tenía que dirigirse con mucho respeto y recibir humillaciones por parte de esta. El líder de la comunidad, Saturnino Wilca, cuenta con 150 integrantes en una cooperativa quienes ya trabajan para su propia conveniencia, para su propio uso, para su propio bolsillo, recibiendo 30 pesquisas al día. Podemos mencionar que antes de la reforma agraria los campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían, bajo mandatos de hacendados, con una limitación en acceso a educación. Esto perpetúa la pobreza en nuestro país. Antes de la reforma agraria, la vida de los campesinos estaba marcada por varias características clave. El sistema de propiedad. La tierra estaba concentrado en manos grandes de terratenientes, lo que generaba o limitaba el acceso de los campesinos a la tierra. Muchos trabajaban como jornaleros o arrendatarios en terrenos ajenos, lo que generaba inestabilidad económica. Condiciones laborales. Los campesinos se enfrentaban condiciones laborales difíciles, con largas jornadas de trabajo y bajos salarios. La explotación era muy común y muchos vivían en extrema pobreza. Relaciones de producción. Predominaba un sistema feudal en algunas regiones, donde los campesinos debían pagar tributos o trabajar en tierra de los nobles para que puedan ser cuidados o tener protección o uso de la tierra. Falta de servicios. En general, los campesinos carecían del acceso a la educación, salud y otros servicios básicos, lo que limitaba su movilidad y su oportunidad. Vida comunitaria. A pesar de las adversidades, había un fuerte sentido de comunidad entre los campesinos, las fiestas tradicionales y las prácticas culturales que ellos tenían. Ello era muy importante para su identidad. La reforma agraria comenzó en muchos países en la mitad del siglo XX. Este buscó cambiar esta situación y redistribuir la tierra y mejorar la calidad y condiciones de vida de los campesinos. Antes de la reforma agraria, los campesinos vivían en condiciones de extrema pobreza, desigualdad y sostenimiento. Según los testimonios, trabajaban largas jornadas en las tierras de los hacendados sin recibir un salario justo. En muchos casos solo obtenían un pequeño espacio para poder sembrar su alimento como forma de pago. La vida era muy dura y humillante. Los campesinos no tenían derechos laborales, no podían acceder a una educación ni a los servicios básicos, y eran tratados como una propiedad de los patrones. Muchos recuerdan que debían pedir permiso para todo, incluso para formar una familia o poder moverse de un lugar a otro. Además, menciona que existía mucho abuso y discriminación. Los patrones imponían castigos físicos y maltratos, y los campesinos no podían reclamar porque no tenían una protección legal. La opresión y el miedo formaban parte de su vida diaria. Bueno, vamos a hablar antes de la reforma agraria. Los campesinos vivían en condiciones de servidumbre, trabajaban obligatoriamente para los hacendados sin recibir dinero, solo comida y en un lugar precario donde vivir. Y no podían irse sin su permiso, y desde muy niños eran muy explotados, eran humillados, castigados físicamente y tratados como si no tuvieran valor. También las mujeres sufrían abusos, no había acceso a educación ni servicios básicos, todo el poder estaba en manos de su patrón. Y después de la reforma agraria, los campesinos empezaron a ser dueños de la tierra que trabajaban, se acabó la servidumbre y el poder absoluto de los hacendados. Según lo visto en el video, por primera vez se sintieron libres, con derechos y dignidad. Pudieron organizarse en cooperativas, enviar a sus hijos a la escuela y vivir sin miedo. Y como último dato importante es que a pesar de los avances de la reforma agraria, muchos campesinos enfrentaron dificultades para adaptarse a la nueva realidad.